Bueno, buenas tardes. Empezamos en nuestro primer programa que se llama El Faro y vamos a dedicarlos a todos aquellos que nos quieren escuchar de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, a despertar la iglesia y poder alcanzar lo que Dios había dicho de nosotros. Me presento, mi nombre es Alejandro Sarmiento, soy pastor y maestro y estoy juntamente a Matías, que él se presente. Bueno, quiero saludarlos a todos los que nos van a escuchar. Y mi nombre es Matías Lencina y soy colaborador acá con el pastor y maestro de la palabra. Y es como él decía, queremos armar un programa para despertar, para despertar las conciencias, despertar las mentes, despertar los propósitos que el Señor nos ha hablado, no solamente a las personas que ya hemos conocido el camino del Señor, sino aquellas personas que no se les ha presentado. Es también el motivo del programa, para presentárselos a ellos también. Amén, amén. Hoy hablaremos un tema muy particular, un tema que creo que es una pronta de parte de la iglesia, una pronta para despertarnos nosotros, y es la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada, le hemos puesto un título: Conciencia cauterizada, el principio de la apostasía. ¿Por qué este nombre? Porque la apostasía es algo, la apostasía refiere a algo que caminamos y dejamos de caminar, que lo dejamos, mayormente significa al costado del camino. Y vamos a estar leyendo unos versículos que vamos a hablar acerca de este tema, que la iglesia ha perdido la esencia de la conciencia, que arma, que, digamos, qué evidente y qué esencia tan fundamental que hemos perdido nosotros, los cristianos, los ministros y los que no somos ministros también. La palabra se encuentra en 1 de Timoteo 4:2. Y la vas a leer, La voy a leer. Primero de Timoteo 4:2. La palabra dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Dice en el capítulo, ¿no? 4:2 dice, ¿cómo es que decía? Y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Dice, por causa de una hipocresía, de una mentira. Hoy en día estábamos hablando justo con Matías acerca de este punto, que la verdad que ha sido muy controversial esto, lo del aborto. Nosotros hablábamos con Matías, ¿cómo puede ser que mujeres que han tenido hijos cauterizaron sus conciencias con ideas, con pensamientos propios, cuestionándolo lo que está mal? Y hablábamos que justamente es un punto que solamente queremos tocar acerca de este tema, que se promueve la muerte de un niño, pero ahora si llegaran en un accidente o en un robo, mataran a uno de sus hijos, no pensarían lo mismo. Sus hijos en vida, ¿no? Estamos hablando, si uno de sus hijos llegara a sufrir una muerte por causa de X razones, creo que estarían mal y resentidas sobre todo el tema, ¿no? Sobre todo lo que es la circunstancia. Entonces hablábamos justamente con Matías, esa es una faceta de una hipocresía, porque si está promoviendo matar al niño y matan a su propio hijo, le parece injusto. Entonces, ¿qué injusto sería a las madres que están gestando un niño? Y eso es una cualidad de la falta de conciencia, porque tenemos los principios, y los principios es la familia, cuidar la familia, pero
La conciencia es la comunión con Dios. Nuestra conciencia es la que nos redarguye de pecado. Justamente dice en Romanos 2.15, dice, ¿no? Lo vamos a leer justamente Romanos 2.15, lo que dice respecto a la conciencia. Bendito Dios. Yo lo tengo. ¿A dónde es? Repito nuevamente, Romanos 2:15. El 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. ¿El 16? No, 15 está bien. Entonces vemos, dice así la palabra, dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolo o defendiéndole de sus razones. O sea, si nosotros no tenemos conciencia, ¿qué nos puede acusar? Podemos tener las palabras escritas en nuestro corazón. Pero hablábamos de 3 facetas, justamente. Hablábamos de 3 facetas de conciencia. La conciencia dormida, la conciencia cauterizada y la conciencia muerta. Y en esto respectivamente la Iglesia lo ha perdido. Todos nosotros, inclusive nosotros mismos que estamos hablando y hemos hablado y examinado, que hemos perdido la esencia de Dios en ese aspecto. Y es donde Dios nos habla, es hasta donde podemos ver, la conciencia es la parte más fiel de nuestras vidas, porque ella nos acusa de las cosas buenas y malas. O sea, nosotros puede dormirse nuestra conciencia, hablamos un estilo de adormecimiento de conciencia que en el cual decíamos justamente, ayudando un poquito en esa parte que habíamos hablado del adormecimiento de la conciencia, que habíamos dicho que dormir la conciencia es tener los principios y valores, el dolor, el querer, pero no hacerlo. Eso es un adormecimiento. Cae un espíritu de estupor, donde nosotros caemos en un adormecimiento y no queremos hacer las cosas. No es así, Matías. No, sí, pasa mucho eso. Yo lo comentaba a Alejandro hace un rato, que yo tengo muchas veces la inquietud y hasta siento compasión por personas, por la dificultad de otras personas, y mi conciencia, como él decía, mi conciencia me acusa y me dice que hay una necesidad. Pero no tengo esa fuerza, esa fortaleza para hacer eso. Y es muchas veces lo que Alejandro decía, es la conciencia dormida. La conciencia está ahí, está entre el límite de una conciencia activa, una conciencia dispuesta al Señor, y una conciencia que está reprimida, o una conciencia muerta, que ahora Alejandro va a explicar. Después tenemos la conciencia cauterizada. Que la conciencia cauterizada es cuando el pecado se hace carne, que eso es otra cosa. Cuando el pecado se hace carne es cuando nosotros al principio, vamos a dar un ejemplo, Matías tiene este lápiz y yo por primera vez se lo robo, y al principio la conciencia me va a acusar que está mal, pero el segundo lápiz ya no voy a tener la misma acusación. Entonces la cauterizo. Si total tiene negocio, él puede comprar otro lápiz. Hablamos de lápiz ahora, podemos hablar de cualquier cosa. Pero justamente eso, entonces la conciencia se va cauterizando. Y nosotros los ministros debemos entender que también podemos cauterizar nuestra propia conciencia de cosas que hemos hecho bien un tiempo y las hemos dejado de hacer. Y eso es cuando el pecado se hace carne. Y cuando el pecado se hace carne ya no te molesta. Es como una espinilla. No sé si a usted le ha pasado que justamente está con una madera y se clava una astilla. Usted puede sacarlo, es molesto, lo puede sacar o dejarlo. Pero después el anticuerpo de nuestro cuerpo hace una cobertura sobre esa espinilla y después hace carne. Entonces el pecado es igual. Si usted, mientras no lo molesta, al principio te va a molestar, te va a arder, te va a doler el corazón, te va a doler el alma, vas a saber que está mal, pero después te vas a ir acostumbrando. Y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquier cristiano, cualquier persona. Esa es la conciencia cauterizada, y eso nos mantiene a nosotros
en una forma natural, incrédulo, queriendo cuestionar todo porque no lo vemos, porque no lo sentimos. Entonces el Espíritu, cuando no es predicado la palabra, cuando no es dado la palabra en impartición poderosa, o cuando no es dado, el Espíritu te redarguye. Cuando tú escuchas un mensaje, el mismo Espíritu te está hablando a través de tu conciencia. Esto es lo que yo vivo. Si no tenemos conciencia, no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene por la conciencia. Después tenemos la otra conciencia. La conciencia que es la que matamos. Y esa la vamos a leer en Romanos 1:28. Bueno, Vamos a leer ese versículo que es Romanos 1:28, más el 32 creo que es. sí, así es. Bueno, empiezo. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Hasta el 32. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Entonces podemos ver que la persona que no quiere entrar, ¿no? Que dice, ¿por cuánto no tuviste en cuenta a Dios? Ahora, ¿cómo puedes hacer para tener en cuenta a Dios? Tu conciencia. Dice la palabra que, como habíamos leído, dice mostrando las obras de la ley escritas en nuestros corazones. O sea, ese es tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Si nosotros dejamos de escuchar eso, dejamos de leer los conceptos, preceptos de Dios que ha estado en nuestras vidas, y si empezamos a alejarnos de esa esencia, nuestra conciencia empieza a morir. No solo que, o sea, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto de la conciencia? Es que usted puede ser usado, pero no aprobado. El llamamiento y los ministerios, dice la palabra, que son irrevocables. Fortaleza. Cuando nosotros tenemos una fortaleza, es cuando la conciencia está cauterizada y argumentamos de lo que tenemos que hacer, le ponemos excusas a Dios. Veamos en Mateo 7:21-23, qué es lo que habla Dios acerca de estas personas que tienen la conciencia cauterizada, en el cual no han roto los argumentos, no han puesto la voluntad de ellos en Dios, que es la que nos lleva a un camino en obediencia, un camino mayor, un camino, una plenitud, en el cual nos sale una revelación diferente, ¿no? Mateo 7:21 dice así, hasta el 23. Bueno, lo leo. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahí podemos ver hombres que van a venir en estos tiempos ante los pies de Dios. Van a venir hombres que van a decir: yo estoy haciendo milagros, yo estoy sanando enfermos, estoy predicando la palabra, pero te está hablando de una conducta de vida, te está hablando de una formación. Dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando sos un hacedor de maldad, cuando tu conciencia no te acusa de la verdad, cuando tu conciencia no te acusa cuando vos estás bien o estás mal. Entonces, nosotros podemos caminar, ser usados, pero no aprobados. La aprobación viene de parte de Dios cuando tú haces bien las cosas. Y como dice, ¿no? En Hebreo sí, 12:13. Búscame Hebreo 12:13. Nosotros estamos
en un camino constante de corrección, en un camino constante. ¿Cómo queremos sanar la tierra que está herida? ¿Cómo queremos sanar la tierra contaminada? Si aún nosotros estamos siendo contaminados, nosotros no tenemos una dirección plena en Dios y no estamos caminando correctamente. Entonces veamos lo que dice Hebreos. ¿Hebreos qué dice Hebreos? Hebreos 12, versículo 13 dice la palabra. Hasta el 14. Y haced sendas derechas para vuestros pies, porque lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, amén. Dice, no, como decía Matías, dice, haced senda derecha para vuestros pies. ¿Qué senda debemos hacer? ¿Qué senda? Nuestra vida. ¿Y cómo podemos caminar nuestra vida si nosotros no podemos escuchar a Dios? Una de las palabras que justamente en Samuel, cuando Samuel empieza a escuchar a Dios, cuando Samuel dice que la palabra no le había sido revelada, o sea, ¿cuándo se te revela la palabra? Cuando la palabra la empezás a vivir y empezás a ver el verdadero camino, el verdadero caminar. Esa es la verdadera palabra revelada. Dice que Samuel, dice, aún no se le había sido revelada la palabra, y así los hijos de Eli no se le habían sido reveladas. Pero hay algo particular que dice que cuando le preguntó a Eli, le dijo, ¿quién me está llamando? Tú me llamas, ¿sí? Y Eli se da cuenta que lo está llamando Dios y dice, heme aquí. Pero para que Dios hablara con Samuel, Samuel tenía una conciencia limpia, Samuel caminaba como Dios debería caminar. ¿Por qué esas palabras no se las dijo a los hijos de Eli? Porque los hijos de Eli no tenían la conciencia limpia. Ellos tocaban los altares, ellos tocaban la comida, ellos hacían que el pueblo pecara por cuál culpa, por su caminar, por su falta de conciencia. O sea, no era revelado ni a Samuel ni a los niños tampoco, ni a Samuel ni tampoco a estos jóvenes. Pero dice la palabra que había un joven que se llamaba Samuel y que era temeroso de Dios. Entonces habla de tu conciencia. Dios habla a tu conciencia. Si tú eres temeroso, si tú eres recto, si tú eres una persona que no enfatizas con las cosas malas, que realmente te guardas en el Espíritu y empiezas a caminar, dice, se le reveló la palabra, se le reveló. Hoy en día Dios quiere revelarse a la iglesia, hoy día quiere mostrar lo que había perdido, hoy en día, por eso hablamos de la conciencia, por eso hablamos que es un principio de la apostasía, hablamos que acaso no hay muchos milagros, no hay muchas cosas en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no me conocen, porque no saben lo que es hablar del Espíritu, porque no conocen mi conciencia, porque a su conciencia mi espíritu le habla. Entonces debemos sanar esa conciencia, debemos sanar el lenguaje, debemos sanar nuestro espíritu. ¿Cuál es la palabra adecuada de sanidad a nuestro espíritu? Dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Dejemos de hacer lo que en este tiempo venimos haciendo durante mucho tiempo y no nos dio resultado. Activemos esa conciencia. Ahora, ¿cómo podemos activar esa conciencia? Es obedeciendo. Dice, hasta que tu obediencia sea perfecta, 2 Corintios 10:4 dice. Porque para derribar, ¿qué? La fortaleza. Dice, derribando toda fortaleza y altivez y todo conocimiento. O sea, lo que pasa es que nosotros creemos conocer, creemos que estamos bien, creemos que hacemos bien las cosas. Pero debemos sanar el espíritu, el alma. Ahora, si tú quieres sanar la tierra, si tú quieres sanar a tu hermano, primero sánate a ti mismo. Y es una palabra que muchas veces me ha confrontado. Es sanarme a mí mismo, sanarme, sanar mi lenguaje, sanar la identidad, sanar el ADN. Y eso es sanar el ADN, es la conciencia. La conciencia es una parte muy fundamental de parte de Dios. Y sin ella nosotros no podemos escuchar a Dios. Sin ella no podemos corregir. Sin ella no podemos decir si estamos bien o estamos mal. Por eso debemos revivir la conciencia con la obediencia. Jesús dijo unas palabras muy específicas acá cuando Él resucita a Lázaro. Y hoy en día te va a traer vida el Señor a tu vida. Va a traer una vida diferente, va a traer una resurrección a través de esta palabra, a través de esta administración. Dios va a resucitar tu vida, tu ministerio. Pero dice la palabra que cuando le mandó a que saliera de la tumba a su amigo Lázaro,
Dice la palabra que salió atado de pies y manos. ¿Acaso el Dios que dio la vida no lo podía haber desatado? Pero le dijo a sus hermanos, ir y desatarle. Quien te puede sanar y desatar tu conciencia somos nosotros los ministros. Si tú no escuchas a nadie, ¿cómo pretendes escuchar a Dios? ¿Sabes los principios de Samuel que tenía? Del niño Samuel era que era obediente. Los principios de Jesús, ¿sabe cuál era? Que él aprendió la obediencia. Y eso es cuestión de conciencia. Respetaron a sus autoridades. Dios hoy va a sanar tu conciencia. Dios hoy va a despertar tu conciencia. Hoy va a resucitar tu conciencia a través de esta palabra poderosa. Porque tú eres un ministro, tú eres alguien que fue llamado por Dios. Y si tú no tienes el llamado, hoy Dios te va a llamar. Tienes diseñado desde antes de la fundación del mundo, desde que eres un ministro, de que eres alguien que estuvo cautivo tras de la conciencia. Al enemigo le place y al enemigo le conviene que tú tengas la conciencia cauterizada, porque es ahí, con la conciencia cauterizada, es cuando no se despierta el hombre de Dios. Dice que la naturaleza está esperando que se despierten los hijos del reino. Dice, ha venido el reino de los cielos a la tierra. ¿Y cómo podemos hacer venir la cultura del cielo? A través de nuestra conciencia. Porque hemos perdido nosotros la esencia de la obediencia. Nuestra carne ha perdido, pero el espíritu está conectado con la conciencia. Entonces en este día, en esta tarde, a través de este video, de esta pequeña enseñanza que estamos dando, a partir de esta apertura de este programa que es el faro, que le pusimos así el faro porque es cuando el barco va sin una dirección. El faro, ¿sabe lo que significa el faro en el medio del mar? Está guiando a un barco perdido en el cual no sabe dónde está la orilla y puede ir directamente a donde están los arrecifes o chocar contra una montaña, con lo que sea. Entonces, el faro es una dirección y hoy te estamos dando una dirección que es el tiempo de activar tu conciencia. Hoy a través de la palabra, hoy a través del Espíritu, activo tu conciencia. Renueva la conciencia, Padre Celestial, bendito Dios. Oh Santo, bendito Dios. Hoy en esta tarde, recuerda esto. La conciencia, si tú tienes la conciencia cauterizada, preocúpate. Preocúpate. Porque eso significa que estamos siendo usados y no aprobados. Porque la conciencia es lo que nos mantiene derecho, es lo que nos mantiene a raya, es lo que nos juzga si hacemos lo bueno o lo malo. En esta tarde, en este día, en esta noche, cuando estés viendo este video, a través de mi hermano, con mi hermano estamos pregonando esta palabra, estamos pregonando que nosotros debemos volvernos de corazón. La iglesia está durmiendo, la iglesia no se ha despertado. Recuerda, no importa los dones que tengas, no importa lo que en el tiempo que estés viviendo, importa lo que tú tengas legalidad en Dios, el peso en el cual vas a sanar las almas, vas a sanar el espíritu, y eso se hace caminando, como decía, y hace senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se desvíe, más sea sanado. Mantener la paz con todo, y la santidad en el cual sin ella nadie verá al Señor. Y eso es traer el reino de los cielos a la tierra. Les bendecimos en esta tarde. Ha sido cortita la enseñanza. Podríamos darle más cosas, pero creo que hasta aquí el Señor nos ha dado. El faro, justamente por una necesidad que tenemos es como una metáfora, una parábola de lo que es la palabra de Dios. Jesucristo compara la palabra de Dios como una lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? Es algo donde uno sabe dónde está, ¿no? Cuando uno está en completa oscuridad, que es donde espiritual y literalmente nos encontramos, realmente no tenemos dirección, no tenemos camino, no vemos realmente la realidad de las cosas, la realidad tanto física como espiritual. Y el faro representa una luz en una oscuridad, representa una esperanza, porque la palabra de Dios es esperanza, representa un motivo, un propósito. Este es básicamente uno de los propósitos de este programa.
traer un mensaje de palabra que sea de alimento, que sea de lumbrera, que despierte tu conciencia, que despierte tu entendimiento, para poder destrabar los conductos, para ser esa persona idónea, esa persona completa que el Señor quiere de nosotros. Y el otro punto que quería es algo más personal, y es que es increíble que en el cuerpo de Cristo se encuentra este dilema. ¿Por qué digo este dilema? Porque el Señor nos otorga dones. Amén. Y son dones que el Señor usa para su provecho. Pero eso no implica que nosotros seamos aprobados. Dios, como una dádiva, nos entrega un don. Puede ser un don de sanidad, un don de revelación, un don de discernimiento, que el Señor lo usa y lo usa para nos encontramos con este punto en que vemos a un siervo, a una persona, que el Señor lo usa, el Señor se manifiesta a través de su vida. Pero Dios ve más allá de todas esas cosas. Esto rompe todo paradigma que teníamos dentro de nuestra mente. Y esto es lo que justamente queremos con este programa, es romper paradigmas, estructuras mentales con las cuales nacemos, que nos provocan un tope, una limitación para llegar a lo que el Señor realmente quiere alcanzar en nuestras vidas. Y es una serie de programas que vamos a transmitir semanalmente. Semanalmente, sí, por semana más o menos. Para poder transmitir todas las enseñanzas que el Señor nos ha impartido. Gloria a Dios. Entonces, a través de esto, nosotros tenemos que tomar conciencia, más allá de todo lo que uno habla. Nosotros podemos saber mucho y entender poco. Y les insisto a que usted nos ve a nosotros, o usted ve a su propio pastor, quien sea. No es lo que sabe, sino la esencia que puede transmitir. Es lo que vive. Y respectivamente a lo que vivimos, tenemos que caminarlo todos los días. Y es bueno que dejemos de dañar la iglesia y nos despertemos de ese paradigma o ese letargo que hemos tenido, o ese... Ya no es el tiempo de estar durmiendo, es el tiempo de despertarte. Es el tiempo de mostrar la luz de Cristo, es el tiempo. Y vamos a hacer una oración y una acción profética a la vez, en el cual hemos vivido por falta de la conciencia, no hemos sabido distinguir entre lo que es consecuencia y lo que es prueba. Mucho tiempo vivimos con prueba. Y ves, y si nos ponemos a hablar, diríamos, ya hace 10 años vengo con la misma prueba. Y entonces si venís 10 años con la misma prueba es consecuencia. Que aprendamos y que Dios nos diga qué es. Por eso cada vez que estemos mal, examinémonos si es consecuencia o es prueba. La conciencia es esto. Toma este pedacito de papel. La conciencia es esto. Nosotros cuando no entendemos cosas de Dios, no entendemos los procesos de Dios, Dios viene y te pide tu vida para ser procesada y vos no lo escuchás. O no lo podés alcanzar, no lo podés entender, porque todo lo cuestionamos. Pero llega un momento que la fisura entre que vos no lo querés soltar y que Dios te lo está reclamando, se parte. Y esto no se llama prueba, esto se llama quebrantamiento, consecuencia. Pero como Dios es un Dios vivo, es un Dios de amor y misericordia, restaura tu vida y vuelves al diseño de vuelta. Muchos de nosotros no hemos entendido esta palabra y no hemos entendido por falta de formación, de entender. Vengo de una escuela profética y apostólica en el cual todos los días me he entrenado a través del apóstol Samuel y la profeta Sofía, en el cual en la escuela profética te llevan a un aceleramiento en la vida, que si no llegas a entender los procesos de Dios, empezás a tener consecuencias. Entonces,
Lo que quiero que alcancen a entender la esencia de Dios es que Dios te va a pedir nuevamente lo que nos ha dado en otro tiempo y te ha restaurado. Hay ciertos momentos que nos quiebra la economía, ciertos momentos que nos quiebra a través de enfermedades, pero Dios vuelve nuevamente y te lo pide. Esta vez lo damos voluntariamente. Y esto es prueba. Cuando Dios hace que los recursos se quiebren, ¿sabe para qué? Para dar una multiplicación en expansión. Dios vuelve y como es un Dios santo, te da el doble. ¿Ve? 2 veces más. Entonces te otorga algo mayor, pero para otorgarte algo mayor tiene que romperte. Y muchas veces los procesos de nuestras vidas, para salir del lugar donde estamos, tiene que haber un rompimiento. Si no hay un rompimiento, tristemente les voy a decir que no va a haber un crecimiento, una expansión, no va a haber nada. Vas a quedar con el vino viejo, y el vino nuevo no puede ser echado en odre viejo. Por eso les bendigo en esta tarde y les voy a hacer una oración para que todo aquello que están siendo procesados por falta de la conciencia o por no entender, y aquellos que están siendo probados para que tengan fuerza. Padre Celestial que estás en este cielo, te damos gracias por este día, por esta tarde, bendito Dios. Suelto la palabra sobre estos hombres y mujeres de Dios que quieran despertarse en este día. Trae un despertar, Padre Celestial, en el Espíritu. Trae un despertar, Padre Celestial, en su vida, en sus corazones, Padre del cielo. Oh, Padre del cielo, bendito Dios. Vive, Padre Celestial, tu Espíritu en ellos, Padre Celestial. Sopla aliento de vida, Padre Celestial, bendito Dios. Sopla su conciencia, restaura, Padre Celestial. Quita las cadenas almáticas, todo lo que haya en sus vidas, Padre Celestial. Hoy, Padre Celestial, abro al espíritu humano, abro al espíritu que me escucha, que te despierte. Hoy te despierto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo.